Ok, vamos a dar inicio al curso, previamente indicando cuál sería el contenido del mismo. En este webinar vamos a eh, vamos a tocar el tema de lo que sería la interfaz del programa Autodesk Civil 3D. Posterior a eso, vamos a hablar un poco de lo que son las entidades y las subentidades, los estilos y visualizaciones, y la producción y documentación con el software Autodesk Civil 3D. Previamente, vamos a hablar de qué es AutoCAD Civil 3D o Autodesk Civil 3D. AutoCAD Civil 3D es un software de referencia mundial en proyectos de diseño en el área de infraestructura que permite el desarrollo de proyectos de transporte, urbanísticos y medioambientales de una manera sencilla y eficiente dentro del entorno BIM. ¿Ok? Este software, al igual que otros de la cadena Autodesk, es un software que me permite el trabajo en un entorno BIM. ¿Ok? Donde yo puedo trabajar en conjunto con otras o vamos a decirlo, otras etapas de lo que corresponde a un proyecto de construcción. Vamos a asociarlo en este caso a un proyecto de vialidad, por así decirlo. Bueno, el modelado en BIM o el entorno BIM me permite la colaboración entre los diversos componentes que definen un proyecto. ¿Ok? Vamos ahora a hablar de los beneficios de utilizar AutoCAD Civil 3D. ¿Ok? En cuanto al diseño, podemos realizar iteraciones con mayor rapidez, simplificando tareas que demandan mucho tiempo. Como, como ya lo sabemos, eh, nuestro trabajo debe ser lo más óptimo posible. Óptimo, óptimo hablando en tiempo, ¿ok? Con este software, como ya se dijo, se pueden hacer iteraciones con mayor rapidez. En cuanto al dibujo y la documentación, este software permite el modelado y la documentación dinámica de cada entidad del proyecto para aumentar la productividad y ofrecer mayor calidad en los planos. ¿Okay? También mejora la presentación de los proyectos, la toma de decisiones mediante herramientas de visualización y simulación. Esta poderosa herramienta me permite no solo modelar, sino simular, ¿sí? Simular, por ejemplo, escorrentías, ¿sí? Flujo vehicular, comportamiento de intersecciones viales, valga la redundancia, y simular todo lo que tiene que ver con el proceso o sí, el proceso tanto de diseño como constructivo de un elemento vial, un modelo digital, ¿sí? Por así decirlo. Además, me permite la interacción, es decir, la colaboración entre otros componentes de un proyecto, ¿sí? Que sería el entorno BIM. Sin más preámbulo, vamos a lo que sería las entidades y las subentidades del software Autodesk Civil 3D. Entonces, en esta parte me gustaría que fuéramos directamente al programa, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de cada una de estas. Sin embargo, primeramente, vamos a hablar del entorno Autodesk Civil 3D o la interfaz de Autodesk Civil 3D. ¿Okay? Como les comentaba, la interfaz del programa Autodesk Civil 3D es muy similar a la
anterior herramienta, por así decirlo, o la sucesora de AutoCAD. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense algo, muchachos. Vamos a darnos cuenta, ¿sí?, que el entorno de trabajo es muy similar al AutoCAD. ¿Ok? Fíjense que, por ejemplo, tenemos las mismas herramientas de dibujo, las mismas herramientas de edición, igualmente trabaja sobre capas, ¿sí? Básicamente muy parecido. Fíjense que cuando despliego esta pestaña, es básicamente AutoCAD. ¿Ok? Entonces, con la única diferencia de que este programa, lo que para AutoCAD es una simple línea, por ejemplo, vamos a hacer una simple línea, ¿ok? Esto es una línea de AutoCAD. Para Civil 3D, esa línea se podría convertir en lo que correspondería a un alineamiento, por así decirlo. Un alineamiento o una entidad que tiene ciertas características y propiedades, a la cual le puedo preestablecer un estilo, ¿sí?, unas características geométricas, y el software es capaz de procesar este tipo de información. ¿Ok? Vamos a seguir hablando de lo que sería lo nuevo de este entorno. ¿Ok? Fíjense que, por ejemplo, muchachos o participantes, el entorno de trabajo es muy parecido al de AutoCAD. Y fíjense que si yo, por ejemplo, me ubico en el entorno dibujo y anotación, okay, vamos a esperar que cargue, estaríamos en lo que ya conocemos como AutoCAD. Por esto es que este software me permite trabajar en ambos entornos. ¿Ok? Entonces, fíjense que la interfaz es la misma de AutoCAD. Vamos a devolvernos a Civil 3D. ¿Ok? Pero con ciertas particularidades. Y ya vamos a conocerlas. Ok. Como les dije en la presentación, vamos a hablar de las entidades, ¿sí? Ya no estaríamos hablando de líneas y polilíneas, vamos a hablar de lo que son las entidades, vamos a conocerlas. ¿Ok? Tenemos la primera entidad, creo que es la principal, que es la entidad punto. ¿Ok? Sabemos que con el AutoCAD nosotros podríamos ubicarnos en un espacio geométrico, ¿sí?, o el plano cartesiano, y podíamos dibujar un punto. ¿Ok? Un punto o una línea definida por dos puntos. Para Civil 3D, un punto es una entidad. Y cuando me enfoco en entidad, lo que quiero indicar es que es un elemento que posee propiedades y características, ¿sí? O yo las puedo preestablecer. ¿Ok? Vamos a hablar de la segunda entidad, que sería la entidad de superficies, ¿sí? AutoCAD Civil 3D me permite generar a través de datos topográficos o levantamiento o líneas, contornos, superficies o regiones, por así decirlo. ¿Ok? Otra particularidad que tiene este software, o otra de las entidades, sería las entidades, vamos a desplegarlas por acá para que las podamos observar mejor. ¿Ok? Aquí las podemos ver mejor. Las entidades ya hablamos de la de punto, hablamos la de superficie, tenemos la entidad de alineaciones, ¿sí?
alineación, bien pudiéramos estarla relacionando a un eje de un corredor vial, es decir, al eje de un cuerpo vial. A un perfil que vendría siendo otra entidad, un perfil generado por una alineación. También tenemos lo que son las obras lineales, ¿sí? Que sería el cuerpo vial ya estructurado o definido. Secciones, podemos generar secciones a través de un alineamiento o siguiendo un alineamiento, y tenemos una sección de tuberías que básicamente se modela siguiendo la continuidad de las anteriores alineaciones. ¿Cómo explicaríamos esto? Por ejemplo, cuando yo creo una alineación, vamos a hacer un ejemplo con una línea. Para civil, yo le tendría que indicar si esta alineación corresponde a una alineación de un cuerpo vial o una alineación de tubería. ¿Ok? Pero ambas parten para llegar a los cuerpos o a los corredores viales o a las redes de tubería, ambas parten de un alineamiento. ¿Ok? Entonces, por eso quiero hacer énfasis en lo que son las entidades de Civil 3D. Porque si no estuviesen las entidades, Civil 3D fuese un AutoCAD. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, ya dando un concepto general de cuál sería en este caso entonces la diferencia entre AutoCAD Civil 3D y el software de dibujo AutoCAD, ¿ok? Vamos a conocer más entonces o enfocarnos en lo que es Civil 3D. Ok. Primero quiero comenzar indicándole cuáles serían las configuraciones o qué puedo preestablecer antes de introducirme a un proyecto con Civil 3D. ¿Ok? Vamos a verlas por acá. Y aquí es donde vamos a observar qué es Civil 3D. Fíjense, esta es la configuración inicial del software Autodesk Civil 3D. ¿Okay? Ya estamos en el mundo de Civil 3D. Fíjense que estoy en la pestaña donde dice Unidades y Uso. Es decir, AutoCAD Civil 3D, al igual que el AutoCAD, trabaja con un sistema de unidades. ¿Okay? En este caso estamos trabajando en una plantilla de unidades métricas. Bien, fíjense que puedo indicarle al programa con cuál sistema de unidades deseo trabajar. ¿Okay? Bien sea en metros o en pies. Es decir, el métrico o el inglés. Puedo preestablecer cuál sería mi escala de dibujo. Y esto, quiero acotar algo aquí muy importante. Esto que está aquí es un avance increíble. ¿Desde qué punto de vista? No sé si han trabajado anteriormente en el entorno AutoCAD, pero el tema de las escalas es un tema bastante que genera mucha polémica. Es decir, o sea, ¿cómo trabajo el tema de las escalas? Fíjense que AutoCAD Civil 3D simplifica este detalle, por así decirlo. En tal sentido que yo inicialmente puedo establecer una escala de trabajo. Es decir, la escala con la que yo voy a generar las diversas entidades de las cuales hablamos anteriormente. ¿Ok? Sin más preámbulo en esto, es decir, puedo generar de una vez mi escala de trabajo. Y todas las entidades van a trabajar en función a esa escala. Vámonos ahora a lo que es el uso, o yo mejor lo nombro como la georreferencia. Es decir, AutoCAD Civil 3D me permite ubicar
mi proyecto en tiempo y espacio. Fíjense que me permite desplegar acá los diferentes datum o ejes de referencia que se utilizan internacionalmente. Es decir, que yo puedo trabajar, si por ejemplo me encuentro en Bolivia, trabajo con el eje de referencia de Bolivia. Es decir, yo puedo georreferenciar mis datos. Vamos a hablar en este caso, por ejemplo, de datos topográficos. Yo lo puedo ubicar en tiempo y espacio dependiendo de dónde yo esté ubicado, o en este caso, dónde esté ubicado mi proyecto. ¿Ok? Y eso es muy interesante. ¿Ok? Y fíjense que tenemos una serie de sistemas de referencia. En este caso, como somos de Venezuela, o como yo soy de Venezuela y la mayoría de los trabajos que realizo son de acá, yo ubico mi uso horario, es decir, es la división que tiene el cuerpo terrestre en el plano, ¿sí? En este caso, acá en Venezuela nosotros nos ubicamos entre el uso 18 y el uso 19, ¿ok? Entonces yo fácilmente puedo preestablecer mi eje de referencia, ¿ok? O mi dato. Fíjense que también puedo transformar un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Es decir, si yo estoy trabajando o mi proyecto está ubicado, por así decirlo, o por ejemplo, en Colombia, yo fácilmente puedo recibir una data o un levantamiento de Colombia y lo puedo transformar a coordenadas o lo puedo transformar o interpolar a mi eje de referencia o de donde yo estoy ubicado, ¿sí? Adicionalmente, en esta pestaña, también puedo preestablecer lo que son las abreviaturas de los alineamientos, ¿sí? Esto lo usamos más para el tema de modelamiento vial, ¿sí? Fíjense que yo, por ejemplo, a un punto medio de la curva, yo le puedo dar una abreviatura, ¿ok? Nada del otro mundo. Entonces, ya hablamos más o menos de lo que es las configuraciones de inicio de un proyecto. Fíjense que el software me permite, como ya les dije, ubicar mi proyecto en tiempo y espacio. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con un pequeño ejemplo, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, es un contorno de una data, de un levantamiento de una superficie, es decir, de un lote. Esto lo recibe o llega a mis manos, en este caso, en un archivo común de AutoCAD. ¿Ok? Fíjense que si yo cliqueo sobre cualquiera de estas líneas que representan el contorno de una curva de nivel y básicamente es una polilínea. Pues esta poderosa herramienta AutoCAD Civil 3D con las configuraciones que hablamos acá, ¿sí? Bien establecidas, está en la capacidad de interpolar y procesar esos datos y convertir estas polilíneas en una entidad de superficie. ¿Ok?
Y por eso hago el énfasis en diferenciar una entidad y lo que es un elemento de AutoCAD. ¿Ok? Entonces, fíjense. Vamos a, primero que nada, ¿ok? Primero que nada, vamos a ubicar esta superficie según los sistemas de referencia. En consecuencia con lo que veníamos hablando anterior, vamos entonces, ya una vez georreferenciada o preestablecidas las configuraciones iniciales, ya puedo dar el siguiente paso, que es generar entidades. ¿Sí? En este caso vamos a generar la entidad de superficie, ¿ok? Con estos datos que tenemos de un levantamiento topográfico. Entonces, vamos a esta ventana que está acá, de lo que es el Tool Space o espacio de herramientas. Esta es otra bondadosa, por así decirlo, novedad que tiene el Autodesk Civil 3D, y es que me permite administrar desde esta ventana todas las entidades de mi proyecto. Fíjense, por ejemplo, que desde acá yo puedo administrar la entidad de puntos, puedo administrar la entidad de superficies, puedo administrar la entidad de lineamientos, los emplazamientos, las redes de tuberías, las obras lineales, los ensamblajes, intersecciones, entre otras. ¿Okay? Muy ventajosa porque no me voy a tomar tiempo en estar ubicando las ventanas correspondientes a las diversas entidades que posee el programa. Entonces, muy versátil y me ahorro o optimizo el tiempo, ¿ok? Entonces, básicamente, proseguimos con lo de la generación de nuestra superficie mediante los siguientes datos topográficos. ¿Okay? Como ya les decía de antemano, estas son líneas o polilíneas de AutoCAD que posteriormente las vamos a convertir en una región o una superficie. Sin más preámbulo, ¿okay? Fíjense que estoy trabajando directamente desde mi espacio de herramientas, ¿sí? También puedo utilizar las ventanas correspondientes, ¿sí? Por así decirlo, para generar mis distintas entidades. ¿Okay? Vamos a hacerlas de acá. Ok, fíjense que lo primero que me indica acá es en qué capa deseo ubicar esta entidad. Fíjense que es muy parecido a AutoCAD. Yo puedo organizar mis en este caso, mis entidades o las puedo con una capa. Posteriormente, para lo que sería la impresión y el trazado. ¿Ok? En esta parte no hay mucha discusión, es muy parecido al AutoCAD, yo diría que igual. ¿Ok? Fíjense que las propiedades de capa las podemos crear o editar igual que en AutoCAD. ¿Ok? Entonces, volviendo a la versión de mi superficie, vamos a hacerla, vamos a desde este momento a trabajar con el espacio de herramientas. Vamos a utilizar esta bondadosa herramienta que nos proporciona el Civil 3D y vamos a crear nuestra superficie. ¿Okay? Para este caso lo vamos a dar preestablecido en la capa 0. Vamos a indicarle o vamos a generarle un nombre a nuestra entidad. Y ahí ya dejamos de hablar unas líneas de AutoCAD. Desde el momento que yo a mi entidad le establezco características y propiedades, ya deja de ser un elemento de AutoCAD y se convierte en un elemento Civil 3D. ¿Okay? Entonces vamos a,
caso ejemplo, vamos a colocarle terreno. ¿Ok? Yo le doy a dar y ya en mi herramienta de trabajo yo tengo generada mi entidad de superficie cuyo nombre decimos terreno. ¿Ok? Entonces, lo que nos toca ahora es definir esa superficie. Y fíjense que tengo varias opciones. ¿Ok? Desde pudiera generarla de yo tengo una silueta, un número de siluetas y yo puedo prestar una superficie mediante esos datos. Mediante curvas de nivel, yo tengo una data con curvas de nivel o así decirlo, o contornos, también una superficie desde un archivo de punto, como generalmente creo que la mayoría de las personas lo hacen, es decir, el topógrafo o en la obra del proyecto se realiza un levantamiento, se genera una data y esa data yo la importar, convertir esos puntos o esos vamos a hacer, como ya les comenté, a través de estos contornos o estas líneas de auto. ¿Okay? Sin más preámbulo, vamos a seleccionar, fíjense que selecciono igual que en AutoCAD, arrastro el cursor, ¿ok? Seleccioné ya mis líneas o contornos, doy añadir, se me genera esta ventana, perfecto, que me genera el programa, vamos a darle a aceptar y vamos a ver qué pasa. Aquí me da un mensaje de error. Fíjense, es muy importante de sucesos porque me está indicando que una de las líneas, una línea está intersectando. Y fíjense que cuando hablamos de nivel, las líneas no se deben intersectar. Sin embargo, no se escapa de nuestras manos recibir archivos de un levantamiento con ciertos errores. ¿Ok? Y quise traer este ejemplo a colación porque a veces nos convertimos en unos amantes de la herramienta y a veces obviamos ciertos detalles que son importantes y que tienen influencia directa sobre nuestro proyecto. Recuérdense que como ingenieros debemos garantizar que los datos o el diseño que nosotros estamos preestableciendo para determinado proyecto tenga los parámetros mínimos de detalle, es decir, de que seamos capaces de identificar este tipo de eventos. ¿Ok? Entonces, vamos a darle a aceptar por el momento. ¿Ok? Eso, como ya les dije, lo que me está indicando el error es que en una de estas líneas hay una intersección. Sin embargo, el programa es capaz, fíjense lo poderoso que es AutoCAD 3D, es capaz de identificarme esa línea y yo posteriormente poder realizar la edición de la misma. ¿Ok? Entonces, fíjense. Aquí todavía el programa me permite, ¿ok? O me deja las líneas por defecto, las líneas con las cuales yo establecí esta superficie. Pero fíjense que este contorno que yo tengo por acá, o borde, ¿ok? Todavía corresponde a una simple línea de AutoCAD. ¿Ok? Si yo selecciono mi superficie desde el espacio de herramientas, fíjense que tengo la capacidad de seleccionarla o puedo realizar cualquier edición desde mi espacio de trabajo, de herramienta, y yo puedo seleccionar cualquier entidad de mi proyecto. ¿Okay? En este caso vamos a seleccionar nuestra superficie, ¿okay? Y fíjense que ya se me desplegaron ciertos
estas opciones de edición de esa entidad. ¿Ok? En este caso yo lo que quiero es seleccionarla para que podamos ver que esto que está acá ya no son o ya no corresponden a líneas de AutoCAD y que pasaron a definir una entidad de superficie. Si yo le doy al visor de objetos, fíjense que yo puedo, ¿ok?, tener una vista previa de lo que es mi superficie o mi riego. O sea, imagínense que con este programa poder realizar o poder generar superficies en tan solo minutos, ¿ok? Quizás segundos, por así decirlo, va a depender de la capacidad que tengamos nosotros o el conocimiento que tengamos sobre la herramienta, pero fíjense que es muy fácil generar una entidad de superficie en tan solo segundos. ¿Ok? Ya vimos la entidad superficie. ¿Qué otra entidad podemos generar para el caso ejemplo? Vamos a trabajar con un archivo de puntos. Aquí yo tengo un archivo de puntos que voy a importar a este ejemplo para que vean lo rápido, lo versátil que me resulta la herramienta Civil 3D para el tema del modelado o el procesamiento de datos topográficos. ¿Okay? Entonces vamos, sin más preámbulo, vamos a la herramienta de punto. Fíjense que yo estoy manejando todo o estoy generando cualquier entidad utilizando el espacio de herramientas. O sea, de verdad que esto es muy versátil. Entonces, fíjense, vamos a la herramienta de crear puntos y vamos a darle importar. Esta herramienta que está acá me permite importar o extraer datos en archivos de formatos, por ejemplo, de texto, como los tengo preestablecidos, y puedo importar datos de un levantamiento. El programa, antes de importar esa data, me pregunta o me especifica cómo será el formato de esa data para enlazarlo con el programa. Es decir, dependiendo de mi archivo, cómo yo lo haya organizado, él enlaza ese archivo con los formatos que aquí aparecen en pantalla. Fíjense que me dice si los puntos en su defecto están clasificados por el nombre del punto, la coordenada este, la coordenada norte y la elevación. Y en su efecto, ese archivo está delimitado por coma. Es decir, el programa me pregunta cómo está organizado, cómo está estructurada la información de mis datos. ¿Ok? Va a depender de cómo me hayan o cómo se hayan generado esos datos. También va a depender del formato en el que estén generados esos puntos o esos datos de ese levantamiento. ¿Ok? Entonces, en este caso, creo que se generaron, siguiendo este patrón, vamos a ubicar la carpeta, ¿sí? Y fíjense que ya yo los tengo una base de datos que los identifique con el nombre puntos de control. Yo le voy a dar abrir, ¿ok? Y fíjense que el programa me verificó los datos, perdón, de el archivo de texto donde se encuentra la data de ese levantamiento y me está indicando acá que según el formato que yo le especifiqué, esta sería la axisa o la coordenada este, esta sería la coordenada norte, y me está indicando que los puntos en este caso se crearon con una elevación cero. Entonces fíjense que para el caso, el formato que aplica, si no me equivoco, es este, en donde yo tengo la numeración o el nombre del punto, el número de puntos, tengo la ordenada o el norte, el este, la elevación y la descripción de ese punto. Entonces, vamos a añadirlo y fíjense que acá en puntos
si yo ubico todos los puntos desde mi espacio de trabajo, yo los puedo editar, los puedo desbloquear o en su defecto bloquear para que no puedan ser editados, puedo copiarlos, puedo darle un zoom para ver en qué es parte de mi espacio de mi proyecto se encuentran esos puntos que yo introduje, ¿ok? En este caso quiero que vean algo rapidito, ¿ok? Fíjense que entré desde acá y ¿por qué no aparecen mis puntos sobre la superficie? Pues básicamente uno de los temas que íbamos a tratar aquí brevemente era el tema de los estilos y las propiedades de esas entidades que venimos hablando, ¿ok? Entonces, fíjense que el estilo del punto, dice acá ninguno, igualmente el estilo de su etiqueta. Y ahí entramos al tema de la visualización y la documentación con AutoCAD Civil 3D. Fíjense que esta herramienta, además de procesar esos datos, en este caso topográficos, me permite generar visualizaciones y documentar mi proyecto en todas las fases. ¿Ok? Fíjense que yo ya realicé una plantilla previamente y especifiqué todos estos estilos y configuraciones de esta entidad, a los cuales también los personalicé y le indiqué un nombre. Es decir, que esta herramienta me permite personalizar totalmente la documentación de mi proyecto. Sin más preámbulo, vamos a dar una vista previa. Fíjense que yo me voy a mis, hago un zoom y ya yo le indiqué a esos puntos cierta característica. En este caso, fíjense qué fácil es, aparte de generar, documentar cualquier entidad sin mucho, o sea, optimizando totalmente el tiempo. Es decir, en cuestión de segundos yo pude generar un punto con una característica y un estilo personalizado. ¿Ok? Fíjense lo rápido que es generar una entidad y preestablecerle su propia visualización o documentar el proyecto. ¿Ok? Entonces, acá, fíjense que ya tengo los puntos, ¿sí? Sobre mi superficie y los mismos tienen su característica, su estilo y su etiqueta. ¿Ok? La misma la podemos desde acá editar. ¿Ok? Fíjense que obviamente ya está preestablecida, yo la realicé, pero fíjense qué rápido podemos darle el toque personal a nuestra documentación de nuestras entidades. ¿Ok? Por ejemplo, para el caso de ejemplo, vamos en este caso a cambiar esa etiqueta, vamos a decirle el tamaño de el bloque del punto, ¿sí? O de la forma del punto, en este caso es esta que está acá. Vamos a decirle, por ejemplo, que también tenga un cuadrado, tenga esta forma, o sea, la que se me ocurra o la que en su defecto aplique para el caso ejemplo. ¿Ok? Si yo estoy trabajando con un proyecto y yo tengo una base muy grande, fíjense que en este caso estamos hablando de apenas 6 puntos, pero imagínense que yo tenga un levantamiento con un montón de puntos, yo puedo darle propiedades específicas a esos puntos y diferenciarlos uno de otro. Eso es un paso o es una, ¿cómo decirlo? Es una ventaja que tiene esta versátil herramienta porque puedo organizar mi proyecto en función o en base a las necesidades que se suscitan. ¿Ok? Vamos a darle OK acá.
Y fíjense lo rápido que yo pude cambiar el estilo de mi entidad. Y no solamente es el estilo de la entidad, como ya les decía, es muy fácil y muy versátil documentar cualquier entidad en Civil 3D. Fíjense que yo puedo a esta etiqueta, yo le puedo preestablecer tamaño, capa, capa de visualización, es decir, la capa con la que él va a plotearse o se va a imprimir, el espesor de la línea, o sea, y todo lo puedo hacer de manera muy versátil. ¿Okay? De verdad que el tiempo que se tarda esta herramienta en generar cualquier entidad es muy breve. O sea, de verdad que es muy fácil generar una documentación de la entidad que yo desee. ¿Okay? Fíjense en esta pestaña, por ejemplo, yo puedo preestablecerle un tamaño del texto. ¿Ok? Muy fácil. Yo puedo decirle, mira, a la elevación, yo no la necesito en 2.5 milímetros, yo la quiero en 3. Y en efecto, el programa me realiza automáticamente esa modificación. Y otra ventaja que me optimiza más el tiempo es que yo no tengo que, como ya les dije anteriormente, indicarle el tamaño para la escala que yo definí inicialmente. Sencillamente AutoCAD Civil 3D ya de una forma me permite establecer el tamaño de ese elemento o esa etiqueta sin necesidad de cambiar la escala. Es decir, si yo le digo al programa que este texto, la altura es 2.5, él a la escala de mi trabajo, que en este caso es 1000, él en la representación de planos, cuando yo mida esa etiqueta, eso en efecto va a medir 2.5. Eso es súper, súper versátil, muchachos. Porque cuando estábamos en AutoCAD, el tema de los textos o sea, era bastante complejo porque a veces confundíamos las escalas de impresiones con las escalas del trabajo. Entonces, miren qué bárbaro es Civil que me permite establecer un texto. Yo puedo preestablecer el tamaño de un texto sin necesidad de complicarme con las escalas. Es decir, yo dije, bueno, mi proyecto lo voy a trabajar en escala 1000 y yo digo que el tamaño de mi texto es 2.5 y en la representación de plano yo voy a obtener esa distancia o esa altura. ¿Okay? Es muy versátil en esa parte. O sea, documentar una entidad o documentar mi proyecto en Civil 3D es muy fácil. ¿Okay? Entonces, fíjense qué rápido generamos una superficie y qué rápido generamos la data de puntos. ¿Okay? ¿Qué otra herramienta? Brevemente vamos a ver acá la herramienta de alineamientos. La herramienta de alineamientos, y para el caso ya la tengo generada. ¿Okay? Fíjense que también puedo apagar el estilo de esa entidad y por efecto no se va a representar en mi modelo. ¿Okay? Sin embargo, fíjense, y lo que les quiero mostrar acá es que esta alineación corresponde al eje de un cuerpo vial, es decir, al eje de un corredor vial. ¿Okay? Es el cuerpo que me define la vía. Y fíjense qué rápido puedo yo generar un alineamiento. Obviamente ya el alineamiento estaba definido. Sin embargo, quiero mostrarles acá, muchachos, que ustedes pueden, que esta entidad puede ser modificada como las que ya vimos anteriormente. Fíjense, por ejemplo, si yo le doy al editor de la geometría, yo le puedo decir que me genere un punto de inflexión acá. Y el programa versátilmente
ha modificado esta geometría de esta alineación. Y no solo eso, fíjense que Civil está en la capacidad de generarme la información geométrica de ese alineamiento. Es decir, fíjense que Civil está en la capacidad de indicarme qué longitud, por ejemplo, hay desde el comienzo del alineamiento hasta el comienzo de esta curva de acá. ¿Ok? Fíjense que si le doy acá, Civil me permite toda esa información. Por eso le digo que es un programa muy poderoso, porque no solamente es un programa que se enfoca a la documentación de los proyectos de obras civiles, no. Civil está en la capacidad de recopilar esa información geométrica en este caso, y en tan solo un instante la puedo obtener. ¿Okay? Fíjense que me indica para el caso ejemplo, la longitud, en este caso en las curvas me indica el radio, ¿ok? Entonces, si yo estoy generando un alineamiento correspondiente a un cuerpo vial, Civil 3D me ofrece herramientas muy versátiles. Por ejemplo, fíjense que vamos a hacer un ejemplo acá, vamos a borrar esta curva. Y tenemos dos entretangencias. Civil es tan versátil que yo le puedo indicar la entidad de enlace. Yo le digo, por ejemplo, la curva va a estar definida entre estas dos tangentes. Y Civil es tan poderoso y tan rápido que yo, indicándole cuál es el ángulo de abertura acá, si es menor a 180 o mayor a 180, en este caso menor a 180, y un radio, y Civil en instantes me ha modificado o ha cambiado la configuración geométrica de ese alineamiento. ¿Okay? Fíjense lo versátil que es. Adicionalmente, ¿okay? Como ya les dije, me permite esa información, me permite editar y modificar mi alineamiento, y no solo eso. Fíjense, por ejemplo, imagínense que este es un alineamiento o una poligonal de control, ¿sí? Yo sobre esta superficie y utilizando la entidad de alineamiento, yo le puedo generar un perfil rápido a este recorrido, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, para que vean acá lo versátil que es Civil. Fíjense que, por ejemplo, yo puedo decirle a Civil que mediante esta superficie y este alineamiento me genere un perfil o una vista de perfil, ¿ok? Entonces acá él me pregunta cierta información, sin embargo creo que la más importante es indicarle que el alineamiento con el cual se va a generar ese perfil está referenciado al que yo preestablecí como eje de vía o el alineamiento que vemos acá en rojo. ¿Okay? Adicionalmente puedo indicarle desde que Axisa va a estar interpolando ese alineamiento o desde dónde va a estar correspondido, ¿okay? Las elevaciones máximas y mínimas, y yo fácilmente preestableciendo ciertas configuraciones y ciertos estilos, yo puedo generar una vista de alineamiento. Fíjense qué rápido. ¿Okay? Vamos a eliminar esta información, que no la necesito. ¿Okay? Quiero que vean algo acá. Fíjense qué rápido el programa me realizó un perfil longitudinal de ese alineamiento sobre esta superficie. Ok, y ahí vemos ya la interacción de las entidades y dejamos de percibir que una línea de AutoCAD, que es una simple línea, puede convertirse en una entidad con propiedades que la definen o que generan datos, ¿ok? Que generan un proceso de interpolación, un proceso de cálculo. Entonces,
lo que quiero con este webinar es despertar el interés por la herramienta. ¿Ok? ¿Aló? Ok. Ok, me indican por acá que ya estábamos en la fase de preguntas. ¿Ok? Sin embargo, ok, vamos de nuevo acá. Vamos a la ronda de preguntas. ¿Ok? Ya me encuentro con ustedes acá en el chat. Perfecto, ingeniero. Excelente, excelente. Muy interesante la ponencia. De verdad estamos bastante agradecidos. Sin embargo, ya debemos hacer honor al tiempo del cual disponemos, para lo cual yo pido a los presentes si existe alguna duda, alguna pregunta respecto a la ponencia del ingeniero Ángel López. Por demás, ingeniero, felicidades. Muy buena su ponencia. Sin embargo, pensamos que pudiese existir alguna duda por parte de los presentes. Pueden hacerla habilitando su micrófono o a través del chat. Nos quedan algunos minutos todavía para esta ronda de preguntas, así que el escenario está dado para que puedan realizar las preguntas que tengan. Muy bien. De resto, pues muchas gracias, ingeniero Ángel López. Ha sido muy amable, bastante nutritiva la información que nos ha brindado en esta noche. Quedamos entonces ante ustedes, invitándolos cordialmente para el inicio del curso que el mismo ingeniero Ángel López estará dictando con fecha de inicio 11 de marzo. 11 de marzo, ya estamos próximos a la fecha. Los cupos son limitados, la matrícula ya está un poco al tope, así que te invitamos por favor a que si lo deseas, pues puedas estar realizando este curso. Muy bueno, el curso titulado Auto de Civil 3D aplicado al diseño vial. Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, como la ves en pantalla, escribirnos a nuestro correo Gmail ecosbin@gmail.com. Puedes seguirnos en @ecosbinlatam, nuestra página de Facebook, o @ecosbin en Instagram, o escribir al número que aparece en pantalla, en el cual te atenderemos gustosamente por WhatsApp. Te recordamos que el contenido del curso básicamente se centra en 4 tópicos, del cual módulo 1, módulo digital de terreno, modelado digital de terreno, módulo 2, alineamiento horizontal y vertical, módulo 3, corredor vial y volumetría, módulo 4, producción y documentación. Así que es un curso bastante completo el que nos está ofreciendo Ecosbin a través de nuestro instructor, el ingeniero Ángel López. Pues sin más que comentarles por ahora, nos despedimos muy cordialmente. Gracias por su cordial atención. Quedamos al tanto y al corriente acerca de todos los interesados. Recuerden de todas formas, para los que están ingresando desde hace poco momentos, bien sea a la sala o bien sea por Facebook, que esta grabación estará disponible por Facebook y también por nuestro canal de YouTube. Así que síguenos, EcosBIM, Engineering Consulting and Solutions BIM. Nos despedimos muy cordialmente, que pasen una muy feliz noche y hasta una próxima oportunidad.